te bendiga. Bienvenido y bienvenida a este espacio en el que procuramos glorificar el nombre de nuestro Dios y ser bendecidos, edificados con la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por darnos la vida, por bendecir nuestra familia, por bendecir nuestras casas. Gracias al Señor por su protección y también gracias a Dios por su provisión en medio de estos tiempos complicados. Pero fiel es Dios, que no falta con su provisión, con su protección. Damos gracias al Espíritu Santo que sigue haciendo esa hermosa labor de transformación en nuestras vidas. Y aquí estamos nuevamente para exponernos a la palabra del Señor, para ser edificados y bendecidos a través de las Sagradas Escrituras. Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación de su palabra. Así que vamos a iniciar este tiempo de estudio orando, pidiéndole al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Gracias, Señor, primero por esta salvación tan grande. Gracias por tu preciosa sangre que nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Gracias, amado Espíritu Santo, por ayudarnos, por sostenernos, por bendecirnos. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu inmenso amor, Señor. Gracias por tu protección. Gracias, Dios mío, por bendecir y por proteger nuestras familias. Gracias por renovar nuestras fuerzas, por ayudarnos cada día a seguir adelante, Señor. Con todo nuestro corazón te damos gracias, muchas gracias. Y ahora te pedimos, amado Espíritu Santo, danos, Dios mío, revelación de tu palabra. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Permítenos, Dios mío, tener un corazón abierto a tu palabra y abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la revelación de las Escrituras. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero iniciar el estudio recordando un versículo del Salmo 23 donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice el Salmo 23, el buen pastor, y nos recuerda entonces que el Señor es el que nos protege y nos ayuda en todo tiempo. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y en función de eso, teniendo la certeza de esa protección de Dios, de esa bendición del Señor siempre, el título del tema de hoy. Aún en el desierto, es decir, aún en los terrenos más difíciles, en las circunstancias más complicadas, aún en el desierto, Dios te da la victoria. Y por supuesto vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a leer una porción especial de la palabra que tiene que ver con el momento en el que el Señor le habla al pueblo de Israel a través de Moisés y le dice la manera o el orden en que deben marchar las tribus por el desierto. Dios con mano poderosa ha sacado a Israel de Egipto y los ha traído por el desierto. Llegan al monte Sinaí, lugar de revelación de Dios, y después del Sinaí siguen su camino hacia la tierra prometida por el desierto. Allí en el monte Sinaí el Señor le da una serie de revelaciones a Israel, allí donde escribe en las tablas de piedra los mandamientos, y le da el diseño a Moisés sobre el tabernáculo, el sacerdocio levítico, las ofrendas, etc. Y de manera especial en el libro de Números capítulo 10 está el registro de cómo el pueblo de Israel debe marchar por el desierto, el orden de las tribus. Pero eso no fue algo sin importancia. Tiene una gran revelación, el modelo, el diseño que Dios estableció para que aquellas tribus caminaran por el desierto. Y nosotros vamos entonces a mirar este pasaje y a mirar esas revelaciones y enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a estudiar esta porción de la Escritura en el libro de Números capítulo 10
en 4 puntos. El primero dice, Dios desea, este es un anhelo de Dios, dirigir a sus hijos. Este es deseo de Dios. El Señor quiere dirigir a sus hijos. Esto lo vamos a leer en el libro de Números, capítulo número 10, versículos 11 y 12. Como les decía entonces, el Señor, antes de que el pueblo de Israel salga del monte Sinaí en su camino, atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida, el Señor les dice ahora en qué orden deben marchar las tribus que salieron de Egipto. Recordemos que Israel en aquel momento está conformado por esas 12 tribus que han salido. Además de Egipto salió también una multitud, una cantidad de personas que no eran hebreos, pero que digamos que se anexaron a esa salida. Estas personas vieron la oportunidad de ser libres de la esclavitud y salieron detrás de Israel. Pero el Señor establece el orden en el que deben salir esas 12 tribus. Y hay una serie de enseñanzas aquí muy importantes, como por ejemplo, observar que en primer lugar Dios expresa el anhelo que tiene de dirigir a su pueblo, de guiar a su pueblo. Dios es santo, bueno, misericordioso, Dios es amor, y por lo tanto Él no quiere que su pueblo sufra el dolor, la angustia, la crisis, el fracaso, la ruina. Dios quiere llevar a su pueblo hacia la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la abundancia, la tierra prometida. Entonces Dios quiere dirigirlos. El desafío nuestro es aceptar esa dirección de Dios. Pero vamos a leer entonces Números capítulo 10, dice el versículo 11 y 12. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Recordemos que para este momento ya el tabernáculo en el desierto se había construido por dirección de Dios, y sobre el tabernáculo vino a reposar la nube de Dios, que es una figura o representa la presencia de Dios. Aquella nube reposaba entonces sobre el tabernáculo, indicando que Dios está en medio de su pueblo, porque el tabernáculo estaba en el centro de las 12 tribus. Habían 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oriente y las otras 3 al occidente, y en el centro estaba el tabernáculo y sobre el tabernáculo estaba la nube. La nube se alzó. Cuando la nube se alzaba, significaba que Dios estaba dando testimonio de que era el momento de marchar. Cuando la nube empezaba a moverse, ellos seguían la dirección de la nube. O sea, Dios estaba dirigiendo a su pueblo. Ellos debían entonces empezar a desarmar sus carpas, sus tiendas, y desarmar también el tabernáculo, y cargaban con todo eso por el desierto siguiendo la nube. Esta nube viene a ser también una representación del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, porque nosotros somos templo o tabernáculo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, y cuando el Espíritu se mueve, nosotros debemos procurar ser sensibles a esa dirección de Dios para ir según nos dirige el Señor. Entonces la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Versículo número 12. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Esto es muy importante. Dice aquí que partieron del desierto de Sinaí según el orden de marcha. No fue de una manera atropellada, no fue de una manera desordenada o descoordinada. La marcha tenía un orden, según el orden de marcha, y ese orden lo había establecido el Señor. Entonces, ellos marcharon, y dice la parte final del versículo 12, y se detuvo la nube en el desierto de Param. Así que la nube se levantaba, todos entonces desarmaban sus carpas, incluyendo el tabernáculo. La nube se movía, todos seguían la nube. Cuando la nube se detenía, todos volvían y armaban allí sus carpas, inclusive también armaban el tabernáculo,
y allí estaban. Y mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, todos reposaban en ese lugar. Cuando la nube se alzaba, todos volvían a marchar. Es importante tener en cuenta que ellos van a parar al desierto de Parán. Dice el versículo 12, ¿verdad? Se detuvo la nube en el desierto de Parán. Me parece significativo esto, porque vemos que el Señor lleva a su pueblo a Parán, y la palabra Parán tiene varios significados. La palabra Parán significa belleza, la palabra Parán significa gloria, la palabra Parán también significa abundante en follaje, abundante en follaje. Esta expresión, abundante en follaje, pues el follaje nos dice que son abundancia de hojas. Entonces, abundante en follaje nos habla de un lugar cuyos árboles tenían abundancia de hojas. Al hablar de belleza y de gloria, estamos hablando de un lugar hermoso, resplandeciente, y Dios está llevando al pueblo a este lugar. Lo que nos recuerda que aunque sea en el desierto, Dios tiene bendiciones para nosotros. Dios nos lleva a ese destino de bendición, y esa es la voluntad del Señor. Y aunque no era aún la tierra prometida, Dios les estaba mostrando bendiciones en el camino. Esto nos recuerda que cuando nos dejamos guiar por el Señor, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos al lugar que Dios de antemano nos ha preparado. Porque los planes del Señor están diseñados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esos escenarios de bendición ya están determinados para nosotros. Lo que nosotros debemos procurar es seguir la dirección de Dios, y por eso tendremos su respaldo y alcanzaremos las bendiciones que el Señor nos ha preparado. Por eso, el deseo de Dios es dirigir nuestras vidas. El Señor quiere dirigir a sus hijos, porque Él quiere llevarlos a los lugares de bendición. Muy bien, vamos a ver ahora el segundo lugar. Punto número 2. La presencia de Dios, esto es fundamental. La presencia de Dios. La presencia de Dios nos asegura bendición y descanso, porque finalmente pues contamos con el respaldo del Señor. Vamos a leer esto en el libro de Números, capítulo número 10. Vamos a leer versículo 13 y luego el versículo 33. Dice el verso 13. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Entonces, el pueblo de Israel va marchando, pero esa marcha tampoco la inician ellos en su tiempo. Ellos están siguiendo el orden divino, el orden de Dios, pero lo hacen también en el momento en el que el Señor dice. Es fundamental caminarlos en los tiempos de Dios. Eso nos asegura bendición y descanso. Cuando nosotros seguimos a Dios, entonces es la presencia del Señor la que va delante de nosotros. Y esa presencia de Dios a nosotros nos asegura descanso y bendición. Vuelvo a leer el verso 13. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Ahora, leamos el verso 33. Números 10, 33 dice: Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová. Esto es muy importante. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Entonces, adelante del pueblo de Israel, adelante va Moisés. Moisés era el líder. Y Moisés, cuando hablamos nosotros de la presencia de Dios, Moisés viene aquí a ser un símbolo de Cristo, una figura de Cristo. ¿Por qué?
Porque Moisés fue el libertador de Israel. Moisés fue el instrumento que Dios usó para liberar a Israel de la esclavitud egipcia, así como Cristo viene a nuestra vida para darnos libertad de la esclavitud del pecado. Moisés, a través de grandes prodigios por el poder de Dios, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, como el Señor Jesús lo hizo con nosotros. Ahora, Moisés va delante del pueblo de Israel. Jesús va delante de nosotros. Entonces, Moisés es esa figura del que nos libera y el que va delante, Jesucristo el Señor. Pero, además, podemos aquí ver algo muy interesante cuando nos habla del arca del pacto. Y dice la Escritura en el verso 33, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos. Recordemos que el arca era una caja, ¿verdad?, de madera forrada en oro, la cual los sacerdotes llevaban a través de unas varas, ¿cierto? Porque el arca tenía unos anillos, por allí metían las varas y los sacerdotes las llevaban así sobre su hombro y delante de ellos iba Moisés. El primero era Moisés, luego iba el arca y luego venían las tribus. Entonces, tanto Moisés como el arca son figura de esa presencia de Dios que va delante de nosotros. Y cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, la presencia del Señor nos asegura a nosotros bendición y descanso. Por eso, la parte final del verso 33 dice, y el arca del pacto iba delante de ellos buscándoles lugar de descanso. Entonces, el propósito del Señor es llevarnos a la meta. Pero Él sabe que en el proceso de caminar podemos experimentar fatiga, cansancio, desánimo, en fin. Entonces Dios sabe que necesitamos renovación, que necesitamos descanso. Y eso era lo que el Señor estaba buscando para su pueblo. Un momento donde reposar, para renovar sus fuerzas y seguir avanzando. Porque la voluntad del Señor no es que renunciemos. La voluntad del Señor no es que dejemos el proyecto de su propósito a mitad de camino. El plan del Señor es que nosotros lleguemos a la meta. Por eso fue que Pablo pudo decir, he terminado la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona. Entonces Pablo terminó su carrera exitosamente. Dios no quiere que nuestra carrera quede a mitad de camino. Dios quiere que nosotros sigamos avanzando y cuando estamos cansados, entonces vamos a la presencia de Dios, a renovar nuestras fuerzas. En su presencia encontramos bendición. En su presencia tenemos descanso. Y aquí estamos viendo cómo el Señor va guiando a su pueblo y cómo lo va instruyendo para que pueda avanzar y conquistar lo que el Señor le quiere dar. Entonces, vamos a pasar aquí al punto número 3. Tercero, la fe en Jesucristo, por supuesto, un aspecto fundamental, la fe en Jesucristo y la alabanza son fundamentales para atravesar el desierto. Porque todos nosotros tenemos diversos desiertos que atravesar para atravesar el desierto. Todos nosotros tenemos desiertos que atravesar, siendo el desierto figura o símbolo de las pruebas. Todos nosotros en nuestra vida enfrentaremos momentos donde seremos probados. Nuestro carácter, nuestra fe en Dios, nuestra confianza en el Señor, ¿cierto? Nuestra madurez espiritual va a ser probada. Y ese desierto representa las pruebas de nuestra vida, las crisis, los momentos difíciles. Pero la misma palabra, Dios, a través de este orden que le dio a su pueblo para marchar por el desierto, nos revela, nos enseña que la fe en Jesucristo, la fe en Dios y la alabanza son esenciales
para atravesar todo desierto de nuestra vida. Y eso lo vamos a ver específicamente aquí en el libro de los Números, ¿verdad? Libro de los Números, capítulo número 10, y aquí vamos a leer 4 versículos, versículo 14, versículo 18, versículo 22 y versículo 25. Estos 4 versículos son importantes, muy importantes a la luz de esta verdad. Vamos a ver por qué. Números 10, 14. Recordemos que en el versículo 13 nos ha dicho que el pueblo de Israel empezó a marchar por la dirección de Dios. El verso 14 dice: la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Varias cosas debemos destacar aquí. Dice aquí que la bandera del campamento de los hijos de Judá. Hay una bandera que va marchando aquí adelante en esta primera sección. Y dice que es la bandera de los hijos de Judá. Y es la primera bandera que comienza a marchar por sus ejércitos. Entonces tengamos en cuenta eso. Judá es la primera bandera. Pasamos del verso 14 al verso 18. Dice: luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén. Segunda bandera, la de Rubén, por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Versículo 18. De aquí dice Judá, aquí nos dice Rubén. Versículo 22. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Entonces aquí nos dice ya que el tercero fue Efraín. Entonces el primero Judá, ¿verdad? El segundo Rubén, el tercero Efraín y el cuarto. Dice el verso 25. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan. Este es el cuarto. Por sus ejércitos a retaguardia, indicando que era el último, ¿verdad? La vanguardia va adelante, la retaguardia va atrás. Dice, a retaguardia de todos los campamentos. Y Aiser, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Vamos aquí a considerar algo. Permítame, yo voy a borrar este tablero porque necesito mostrarle aquí a través de una pequeña gráfica el orden en que iban por el desierto. Así que vamos a considerar aquí, vamos a considerar esta sección. Luego aquí vamos a considerar otra sección, una tercera sección aquí, una cuarta sección aquí, ¿sí? Y aquí vamos a dibujar por la fe, ustedes por la fe van a creer que este es el arca de Jehová, y acá adelante va marchando Moisés, ahí va a ir con la varita, ¿verdad? Muy bien, y aquí obviamente pues van 4 sacerdotes llevando el arca del Señor, ¿cierto? Muy bien. Ahora, aquí hay una bandera, la acabamos de leer, hay una bandera y es la bandera de Judá. Recordemos que la bandera de Judá es la que primero marcha, pero esto está dividido en 4 bloques. Este primer bloque está compuesto por 3 tribus, el segundo bloque está compuesto por otras 3 tribus, y aquí va la bandera, como leímos ahora, la bandera de Rubén. El tercer también está conformado por 3 bloques, y aquí va otra bandera, la bandera de Efraín. Y acá también van 3 tribus, y aquí va la bandera de Dan. Acá atrás enseña la escritura que venía una multitud mixta que no formaba parte de los hebreos, pero que se acogió cuando ellos salieron de Egipto. Ellos dijeron, vámonos aquí, ¿no? Entonces se vinieron acá atrás. Pero Dios dice el diseño cómo debe marchar el pueblo de Israel. 3 tribus aquí, 3 tribus aquí, 3 tribus aquí, 3 tribus aquí, para un total de 12 tribus.
Después de la primera tribu, o sea, en esta sección aquí, van las familias de los levitas, que son los que cargaban el tabernáculo. Ellos desbarataban el tabernáculo y empezaban a cargarlo sobre sus hombros, todas las partes iban aquí en esta mitad. Y luego venía esta sección y sucesivamente para un total de 12 tribus marchando en 4 bloques de 3, ¿verdad? Pero esos 4 bloques llevaban una bandera, como lo acabamos de leer en Números 10. La bandera de Judá, la bandera de Rubén, la bandera de Efraín y la bandera de Dan. Judá, Rubén, Efraín, Dan. Esto es muy importante. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera tribu que marchaba, nos dice la Escritura, era la tribu de Judá. Y la palabra Judá significa alabanza. Entonces, esto nos está enseñando que si la bandera de Judá era la que iba adelante, entonces la bandera de la alabanza es la que tiene que ir adelante para atravesar el desierto. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Israel se quejó una y otra vez en el desierto, murmuraba, se molestaba, se quejaban, se levantaban contra Moisés. Lamentablemente el pueblo del desierto lo que hizo fue murmurar y quejarse una y otra vez, y por eso el camino se les extendió 40 años. Un viaje que era probablemente de algunas semanas. Se demoró 40 años. ¿Por qué? Por la queja y la murmuración y la rebelión contra Moisés y contra Aarón. Pero el diseño que Dios establece, y al poner adelante a Judá, cuyo nombre significa alabanza, nos está diciendo que si le damos prioridad a la alabanza en nuestra vida, en vez de la quejanza, pues lo que vamos a hacer es que vamos a atravesar el desierto, porque vamos a estar siempre alabando al Señor, dándole gloria y honor, aunque el camino sea el desierto, aunque el camino sea difícil, aunque encontremos obstáculos y enemigos. Si nosotros siempre alabamos a nuestro Dios, el Señor se va a glorificar a nuestro favor. Pero el hecho de que Moisés y el arca del Señor vayan adelante, esto es figura de la presencia de Dios. La presencia que es la que va adelante guiándonos, pero también abriendo camino y derrotando a los enemigos que nos quieren estorbar. Y si el pueblo se concentra en la alabanza al Señor, pues no hay desierto que nos pueda detener. Vamos a atravesarlo en el nombre del Señor. Este modelo Dios lo estableció para que su pueblo comprendiera cómo era la manera de hacer las cosas. Por eso es que Dios le dijo a Moisés: tú irás con Aarón adelante y llevarán el arca. ¿Por qué no nos llevaron todo esto acá atrás? ¿Por qué Moisés no mandó a Aarón y él se vino por acá atrás? No, es que hay un diseño. Y es un diseño celestial, y Dios nos está mostrando cómo podemos atravesar la crisis familiar, la crisis económica, la crisis de salud, cómo podemos enfrentar las pruebas, cómo podemos enfrentar los momentos difíciles de la vida. Y es siguiendo al Señor, dándole al Señor el primer lugar, procurando seguir su presencia, y a través de la alabanza, un corazón que alaba, que adora, que ora, que busca al Señor, entonces atravesará sus momentos difíciles, sus desiertos, y conquistará la tierra que Dios le ha prometido, la bendición que el Señor le ha prometido. Pero hay algo más que es importante considerar aquí. La tradición rabínica, la tradición judía enseña que estas 4 banderas tenían 4 figuras. 4 figuras, cada una tenía una figura. La primera figura era la figura del león, estaba en la bandera de la tribu de Judá. La segunda bandera, que era la bandera de Rubén, tenía el rostro de un hombre. La tercera bandera, que era la bandera de Efraín, tenía un buey o un becerro, ¿verdad? Y la tercera bandera tenía un águila.
la bandera de Dan. La primera bandera, un león, la segunda, un hombre, la tercera, un buey y la cuarta, águila. Esto es muy interesante porque si así era, eso nos indica que antes de que naciera el profeta Ezequiel, ellos ya conocían estos 4 rostros, esas 4 figuras, porque fue Ezequiel el que en su libro, Ezequiel capítulo 1, nos dice los seres vivientes que él ve, y dice que esos seres vivientes tienen 4 caras, y dice que son estas 4, cara de león, cara de hombre, cara de buey, cara de águila. Pero después de Ezequiel, unos 700 años después, el Señor visita al apóstol Juan en la isla de Patmos y le da la revelación de Apocalipsis. Y también en Apocalipsis, capítulo número 4, Juan nos describe unos seres vivientes donde le ve cara de león, cara de hombre, cara de buey, cara de águila. Esto es impresionante, porque estamos diciendo que Israel, desde el tiempo de que salió del cautiverio, conocía esas 4 facetas, esos 4 rostros. Pero además es muy interesante ver que el león nos habla del Evangelio de Mateo, porque presenta a Jesucristo como Rey de Reyes, el Evangelio de Mateo. La figura del hombre nos habla del Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas presenta la humanidad de Jesús, Jesús hombre. Pero también esta tercera bandera con forma de buey nos habla del Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos es el que presenta a Jesús como siervo. El buey es figura del que sirve, por eso lleva el yugo, ¿verdad? Y la tercera figura que se presenta aquí es el águila, que nos habla del Evangelio de Juan, el que nos dice venido del cielo, venido de las alturas, el verbo que se hizo carne. Por eso Juan comienza así: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, dice el versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Entonces, esas 4 banderas con esas 4 figuras luego aparecen en Ezequiel, luego aparecen en Apocalipsis, y nos revelan también los 4 evangelios: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir aquí? Que la marcha de Israel en ese orden por el desierto nos está revelando la manera en que nosotros debemos vivir la vida cristiana. Es decir, el Hijo de Dios, el cristiano, debe tener una vida centrada en Jesucristo el Señor, la verdad de Cristo en su vida. Y por la fuerza de Cristo podemos marchar hacia el destino que Dios nos ha preparado. Pero también la importancia de alabar al Señor. Una vida de adoración, de oración, nos hace fuertes para que nada en el desierto, nada en este mundo nos pueda detener hasta llegar a la meta, que es estar para siempre con Jesucristo nuestro Señor. Porque fuimos redimidos de la esclavitud del pecado y del mundo para ser reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, redimidos por la sangre del Cordero de todo pueblo, lengua y nación. Entonces, la marcha de Israel por el desierto es un testimonio vivo del Cristo de la gloria que había de venir. Y de esa manera es que nosotros podemos caminar y superar todo obstáculo, llenos de Cristo, enraizados en Cristo, convencidos de que ya no vivo yo, ahora Jesucristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas verdades en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro espíritu, revelaciones que deben llenar nuestro ser, son las que nos llevan de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y llegamos así al punto número 4. ¿Verdad? Punto número 4. La presencia de Dios, nos asegura, protección y victoria
protección y victoria. Entonces, aquí nosotros vamos a leer en el libro de Números, capítulo número 10, versículos 28, y luego leeremos del versículo 34 al 36. Vamos entonces a Números capítulo 10. Dice el versículo 28. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Me impacta cómo a lo largo de este capítulo el Señor utiliza la palabra ejército para referirse a su pueblo. Y lo acabo de leer aquí cuando dice, este es el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando marchaban. Pero estamos hablando de un pueblo que acaba de salir de 400 años de esclavitud. No eran guerreros, son peregrinos por el desierto. Pero Dios los ha escogido, Dios los ha llamado, la presencia de Dios va con ellos y Dios no los ve como un pueblo que ha salido de la esclavitud, Dios los ve como su ejército. O el ejército de Dios que está marchando por el desierto, el ejército de Dios que está avanzando y que los ejércitos de Canaán tienen que temblar, porque el ejército del pueblo de Dios va avanzando, la presencia de Dios va con ellos. Y esa certeza nosotros tenemos que tenerla para militar, para avanzar en esa buena milicia a la que el Señor nos ha llamado la milicia de la fe. Y el Señor va delante de nosotros. Por eso leemos también en el versículo 34. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cada vez que la nube se movía, entonces ellos tenían que desplazarse, y Moisés se ponía adelante. Venían los sacerdotes y levantaban el arca, y Moisés decía, levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen, y empezaban a marchar. Porque Moisés, como el pueblo, ellos sabían que era Dios el que les daba la victoria, que era Dios el que peleaba por ellos, que no importaba qué gigante se podía levantar, en el nombre del Señor caería. Por eso fue que David le dijo al gigante, le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ellos sabían que era Dios el que iba delante de ellos. Y por eso cuando el arca se movía y empezaban a caminar, entonces Moisés declaraba, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando la nube se detenía, cuando el arca se detenía, Moisés decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel, vuelva a tu presencia. Y descendía la nube sobre el tabernáculo y todos armaban sus tiendas alrededor del Todopoderoso. Tenemos que tener la certeza de que esa presencia de Dios a nosotros nos hace más que vencedores. La presencia de Dios hace huir los demonios, los poderes de las tinieblas retroceden, los enemigos caen. La presencia de Dios nos asegura protección y victoria. Nadie puede levantarse en contra de nuestro Dios y nosotros marchamos con el Señor. Así que es necesario creer, confiar en ese poder del Señor que nos acompaña, esa presencia de Dios que nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. No sé por qué situación tú puedas estar pasando, cuántas dudas puedan estar viniendo contra tu mente, o si ha llegado el desánimo, no importa, o si ha llegado la crisis, la prueba, fortalécete en el Señor. Aunque estés pasando por un desierto, recuerda que Dios está contigo. Fortalece tu fe y tu esperanza. El Señor va delante de ti. Él es el que te guía y el que abre puertas de bendición para ti y para tu familia. El Señor sigue haciendo milagros, así que persevera en tu fe. Dios se manifestará a tu favor. Quiero invitarte para que oremos en este momento y le demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor.
Te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, amado Dios, por ayudarnos, por bendecirnos. Gracias te damos, Dios mío, por tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús, por renovar nuestras fuerzas y nuestra esperanza. Gracias, Señor, por renovar nuestra fe y por ayudarnos a avanzar, por ayudarnos a seguir adelante y alcanzar, Señor, las metas y las victorias que tú has preparado para nosotros. Dios mío, hoy te pedimos, llénanos del poder de tu Espíritu Santo, revístenos de tu gracia, Señor Jesucristo, fluye con tu gloria y tu poder en nuestra vida, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a confiar en ti. Tu presencia va con nosotros, la gloria tuya nos levanta, el poder de tu Espíritu está sobre nosotros, Señor, y tu mano se levanta para defendernos, tu mano protege nuestra familia, tu mano bendice nuestra casa. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, porque hoy recordamos, Señor, que aunque hayan desiertos, aunque hayan obstáculos o gigantes, en Cristo somos más que vencedores. Tu mano va delante de nosotros y declaramos que nuestros enemigos caen en el nombre de Jesucristo y tú nos levantas en victoria, tú nos llevas en bendición. Tú eres el que guarda y bendice nuestra familia y nuestra casa. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Muchas gracias, amado Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias a Dios por sus bondades, por sus misericordias. Dios te bendiga, el Señor te guarde, Dios guarde y bendiga tu casa con la abundancia del cielo y nos vemos en una próxima ocasión.